Y seguimos en Proeconomía y Finanzas conversando con el gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay, Sebastián Diz. Sebastián, le propongo la misma dinámica que aplicamos con la inflación. ¿Qué comportamiento tuvo el dólar durante el año 2024? Pudiendo hacer un resumen. Sí, en el primer mes del año, en enero, el dólar, el guaraní se depreció en un 1% con respecto al dólar. Sí. Y este comportamiento muy probablemente haya estado influenciado por factores estacionales. Enero justamente es un mes en que las exportaciones tienen poco dinamismo, lo que implica poco ingreso de divisas al país. Entonces, este posiblemente haya sido un factor de relevancia para explicar este comportamiento. Ahora, si nos fijamos, si consideramos un periodo más extenso y Sí. vemos qué comportamiento tuvo el guaraní en términos interanuales, tenemos que a partir de enero, comparando este enero de 2025 versus enero de 2024, el dólar tuvo en Paraguay una depreciación, en Paraguay una apreciación del 8,3%. En lo cual, teniendo en cuenta la coyuntura regional y global, son valores muy en línea con lo que estuvimos observando en la región, donde tenemos, por ejemplo, que el real brasilero en el mismo periodo de tiempo experimentó una depreciación del 17%, muy por encima de lo que registramos acá en Paraguay. También tenemos el caso de Uruguay, que experimentó una depreciación del 11%, y en el caso del peso colombiano, que registró una depreciación del 5,4%. Y bueno, toda esta dinámica que observamos en el último año, que estuvo muy influenciada, por un lado, por las tasas de la Fed, ¿verdad?, que estuvieron elevadas. Y entonces este diferencial entre las tasas domésticas y las tasas de la Fed pudieron haber generado cierta presión al alza sobre el tipo de cambio. Y sumado a esto tenemos los precios de los commodities de exportación que en 2024 se encontraban por debajo a los registrados en 2023, lo que también implicó menores ingresos de divisas por exportaciones y también tuvo una contribución para explicar el comportamiento del tipo de cambio. La liquidación de la cosecha de granos precisamente en los próximos meses puede presionar al alza al dólar en nuestro país, Sebastián. No, en los siguientes meses, generalmente lo que se da es un mayor influjo de divisas por una mayor dinámica de las exportaciones, lo que de hecho pone presiones a la baja sobre el tipo de cambio. Ese es el tipo de estacionalidad que solemos observar normalmente a partir del segundo o tercer mes del año, una tendencia a la baja del guaraní por este influjo de divisas por los productos que exportamos. Por supuesto, eso no implica que nosotros estamos haciendo una predicción de baja en la cotización del dólar por estos factores, ya que al tipo de cambio le impactan distintos factores, ya sean internos o externos. Por lo tanto, su dinámica es muy difícil de predecir. Pero por el lado de las exportaciones, en esta parte del año que estás mencionando, las presiones son a la baja, no al alza. Y ahora, en relación a esos factores externos, la política que está aplicando el nuevo presidente de Estados Unidos busca fortalecer su moneda. ¿Eso cómo puede llegar a afectarnos? En relación al dólar, digo. Sí, varias de las políticas del nuevo gobierno en Estados Unidos podrían tener efectos inflacionarios. Principalmente las medidas comerciales, en concreto los aranceles que en esta primera parte del año vimos que en algunos casos, se insinuó que podía aplicarse, pero finalmente se dio marcha atrás, como es el caso de los aranceles que se habían anunciado para las importaciones desde México y desde Canadá, que finalmente quedaron en suspenso. Tuvimos también otras medidas arancelarias que sí se concretaron, por ejemplo, los aranceles al aluminio y al acero por parte de Estados Unidos. Y bueno, todas las medidas de este tipo que ya se
están implementando o que podrían implementarse en el futuro, ya que sí hay amenazas de que podrían incrementarse estas medidas arancelarias, incorporando a otros países en el futuro. Bueno, todo este tipo de medidas implicarían mayores costos para las importaciones de Estados Unidos y por lo tanto mayores presiones a la inflación en este país. Y mayor inflación implicaría tasas de interés elevadas por más tiempo. O sea, que las tasas bajen de manera más gradual de lo que se tiene anticipado. Actualmente se anticipa una sola baja de la tasa de política monetaria de Estados Unidos durante este año. Y bueno, de concretarse todo este tipo de medidas del nuevo gobierno, esto podría inyectarle más dinamismo a la inflación de Estados Unidos, lo que podría hacer que se posponga incluso más la continuación de la normalización de las tasas en Estados Unidos. Y eso, como te había mencionado, implica mayores presiones al alza para el dólar a nivel global. Ahora, ya mencionó que es difícil hacer futurología en este tema con los números, con la cotización del dólar, con la inflación, pero ¿se espera un 2025 sin demasiados sobresaltos en materia de cotización del dólar aquí en Paraguay? ¿O podrían darse algunas de estas cosas teniendo en cuenta lo que estuvo mencionando? Cambio de gobierno, guerra comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China y otros factores que vayan apareciendo. Sí, hacer una predicción es muy difícil y como mencionas hay muchos factores que podrían introducir volatilidad sobre el tipo de cambio. Una es la que ya mencionamos, que era la política comercial de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta o hay que recordar los conflictos bélicos que se están dando en Oriente Medio y también la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya en el pasado pusieron mucha presión sobre el precio de los alimentos y principalmente del petróleo. Estos son siempre factores que pueden agravarse en el futuro y influenciar fundamentalmente el precio del petróleo, que tendría impactos, tanto puede tener impactos sobre el tipo de cambio, sobre los precios domésticos. También un factor de riesgo siempre la producción agrícola, ¿verdad? Si vamos a tener o no una buena producción, que depende de factores climáticos, lo que va a influir sobre el ingreso de divisas al país. Entonces, como te digo, es muy difícil hacer una predicción porque hay muchos factores que influyen sobre el tipo de cambio y bueno, sí, tenemos que tener en cuenta todos estos riesgos que podrían materializarse hacia adelante. Viendo un poco las estadísticas que ustedes manejan hacia atrás, ¿qué promedio de variación hay anualmente en la cotización del dólar? ¿Eso se puede conocer, Sebastián? Es algo que depende mucho del periodo de tiempo que uno considere. Para cierto periodo de tiempo vos puedes obtener un incremento promedio de 5%. Si te vas más hacia atrás vas a encontrar un crecimiento, o sea, una depreciación promedio del 2%. Sí. Entonces, te digo, depende mucho del periodo que uno abarque. Es decir, incluso... Pero la depreciación del 7% que experimentamos en 2024, sí fue un nivel de depreciación que se ubica por encima de los niveles que observamos normalmente. Pero como te mencionaba, esto fue un fenómeno regional y global, ¿verdad? Porque lo que estuvo pasando fue que el dólar se estuvo fortaleciendo en el mundo. Incluso como mencionó anteriormente, ese 7% igualmente fue bajo en relación a lo que ocurría en la región. Comparando con otros países de la región, sí, fue una cifra relativamente moderada. Como te había mencionado, en Brasil se experimentó una depreciación del 17%, en Uruguay una depreciación del 11%. Entonces, es más, realmente estos valores que te estoy diciendo son los interanuales ahora a enero. Claro. Si nos enfocamos en 2024, estas cifras son incluso superiores. Pero sí, varios países de la región experimentaron depreciaciones
bastante superiores a lo que registramos acá en Paraguay. Sebastián, desde Canal Pro agradecemos su tiempo por los detalles y el análisis. Ya, muchas gracias, un gusto.